análogo, donde tenemos el primer amplificador operacional, que es un comparador que compara la señal seno con respecto a cero. Vamos a ver nuestra forma de onda. Listo, entonces tenemos la onda seno y nos da nuestra onda cuadrada. El segundo es un amplificador operacional integrador inversor, ¿sí? Entonces vamos a mirar nuestra forma de onda. Él integra nuestra onda cuadrada, ¿sí? Y la convierte en una onda triangular, como lo podemos ver. Y el tercero es un comparador, él compara el voltaje DC del potenciómetro con la onda triangular, ¿listo? Entonces vamos a analizar la onda, la forma de onda que nos da aquí en nuestra carga. Para eso tenemos que utilizar la sonda C y la sonda D. Vamos a invertir la D y le vamos a dar C más D, que es nuestra diferencia de potencial. Aquí tenemos nuestra onda y si la queremos comparar con nuestra entrada del PWM, tenemos que cuando la señal está en alto nos genera el pulso y nuestra señal empieza a partir de ese pulso, lo cual podemos variar con ayuda del potenciómetro. Aquí está más o menos en 63% el potenciómetro. Vamos a ver que nuestra onda, nuestro voltaje en la carga tenemos el voltio por diversión por 5, es de 5, 10, 15, 20 aproximadamente. El ciclo de trabajo de nuestra onda, de nuestro señal PWM, podemos ver que afecta también el voltaje de la carga. Con el potenciómetro podemos ampliar o reducir nuestra ciclo de trabajo de PWM. Cordial saludo, mi nombre es Kevin Trujillo. Yo voy a hablar acerca de los componentes que integran el circuito y de las cantidades necesarias para llevar a cabo el mismo. En la presente tabla podemos evidenciar la descripción del componente, una imagen alusiva y la cantidad. En primer lugar tenemos las fuentes de alimentación, las cuales son de tipo AC y DC. AC tiene diferentes características, entre ellas una de las principales es que tiene forma de onda sinusoidal, además de eso periodo y frecuencia. Por otro lado, la corriente DC nos presenta una forma de onda lineal, pero presenta dos características que son bastante importantes y por las cuales son bastante empleadas este tipo de fuentes. Una de ellas es el almacenamiento y la otra que tiene mayor seguridad que la corriente alterna. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados que constan de 8 pines y contienen internamente dos amplificadores operacionales. Cada uno de ellos tiene dos terminales de entrada, una entrada inversora y otra entrada no inversora. Si alimentamos en la terminal inversora, lo que va a suceder a la salida es que nos va a invertir la polaridad. Si alimentamos en la terminal no inversora, no nos va a invertir la polaridad. La resistencia puede ser calculada a partir del código de colores. Por ejemplo, la que se muestra en pantalla es una resistencia de 590 ohmios. La primera franja que nos muestra es de color verde, la cual nos indica el número 5. La segunda franja nos indica el color blanco, la cual es el número 9. Y la tercera franja nos indica el color café, lo cual nos dice que debemos colocar un cero adicional. Esto nos da 590 ohmios. Y la última franja, que es de color dorado, nos indica que la tolerancia de esta resistencia es del 5%. Un potenciómetro son dos resistencias conectadas en serie con una terminal en el nodo, la cual permite variar la resistencia de cada una de ellas. Un diodo es un rectificador de propósito general cuya función es conducir corriente en una sola dirección.
Un autoacoplador es un circuito que nos permite aislar eléctricamente un circuito de control con uno de potencia. En pantalla se muestra el datachip de dicho dispositivo. Un SSR es un transistor de 3 terminales que internamente opera con un diodo el cual permite la circulación de la corriente en un solo sentido, pero esta corriente no puede circular si el gate o la compuerta se lo permite. A continuación se presenta el circuito empleando todos los elementos estudiados anteriormente. Los cables que se evidencian de color blanco son las fuentes de alimentación, bien sean AC o DC, y los cables de color café son las puestas a tierra, y los cables de color azul son las señales que salen del amplificador hacia el siguiente circuito. En la parte superior izquierda podemos observar el osciloscopio. En primer lugar tenemos en nuestra sonda A una onda sinusoidal, la cual corresponde a la entrada de alimentación a nuestro amplificador operacional, la cual, posterior a pasar a través de nuestro circuito de amplificación operacional, nos genera una onda cuadrada, la cual podemos evidenciar de color azul. De la salida del primer amplificador operacional va a ingresar a la terminal inversora del segundo amplificador operacional, lo cual indica que nos va a invertir nuestra polaridad. En el osciloscopio podemos ver la salida del primer amplificador operacional y la salida del segundo amplificador operacional. Lo que podemos evidenciar es que la onda se vuelve triangular. Ya para finalizar, en el tercer amplificador operacional vamos a adaptar en la entrada no inversora un potenciómetro con el objeto de modificar el ancho de onda de la señal PWM. Además de eso vamos a colocar un MOC 3031M con el objeto de aislar eléctricamente el circuito de control del circuito de potencia, y por último el SCR, que nos va a permitir el paso de la corriente para nuestro circuito de potencia. Bueno, después de haber simulado el circuito y haber obtenido la señal del PWM en la entrada del SCR, por medio del potenciómetro cambiamos el ángulo de fase de la señal de entrada, dándole mayor o menor tiempo disparado. Eso lo miramos en la simulación. Con esto logramos que la intensidad de luz en el bombillo varíe, ya sea aumenta o disminuye. Lo otro que podemos concluir es que un SSR posee 3 conexiones: la ánodo, el cátodo y la puerta por donde entra la señal PWM. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SSR, en el gate, no se inicia la conducción. Y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. El pulso del disparo ha de ser de una duración considerable o bien tiene que ser repetitivo. Al variar el porcentaje del ciclo de trabajo, varía el BRMS de la carga resistiva. Durante la práctica nos dimos cuenta que en la simulación, al cambiar el ciclo de trabajo del PWM, de esa misma manera, pues variaba el BRMS de la carga resistiva. Entonces, al tener un PWM al 25%, tenemos un BRMS del 10.6 voltios en la carga resistiva. Al tener un trabajo del 50%, tenemos un BRMS del 17.6, aumentando a comparación del 25%, ya que pasamos del 10.6 al 17.6. Al bajarlo, disminuirlo al 10%, contamos con un BRMS del 3.8 voltios. ¿Esto a qué se debe? Pues inicialmente a que la corriente al ingresar al circuito llega de manera directa a la resistencia, y pues obviamente al cambiar el ciclo de trabajo útil pues estaríamos cambiando lo que es el ángulo de entrada del voltaje. De esa misma manera pues estaríamos variando el BRMS. Listo, el tiristor requiere una señal de pulso en su puerta gate para que éste se active. Entonces en este caso pues estamos utilizando el SCR, en el cual pues es un circuito